Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este culto del domingo 15 de noviembre del año en curso. Vamos a iniciar con el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. Hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer con la oración de invocación. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permites la vida y la salud hasta estos momentos. Te rogamos que tú limpies nuestra mente y nuestro corazón para que esta alabanza pueda llegar hasta ti, Padre Celestial. Bendice a nuestros hermanos en la música, a tu siervo en la predicación y que todo esto sea bueno para nuestras vidas, Padre Celestial. Todo te lo ruego en Cristo nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, seguimos alabando el nombre de Dios y ahora lo vamos a hacer con el himno número 210, Las huestes del Rey. Protestan lealtad, aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la Grey del gran darémosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al mal no podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros
Sigámosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar. Servir nuestro lema será honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, nos huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 6, del 3 al 12. La palabra de Dios dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido también bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Hermanos, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo con la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Vamos a orar por las familias de la Iglesia Filadelfia y de aquellas personas que están a través de este medio escuchándonos. La palabra de Dios dice: escucha, Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, atiende y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. Señor y Dios Padre, estamos delante de ti, exponiendo nuestra causa, nuestra necesidad. Examínanos, Señor, y conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito para nosotros, atiéndenos y derrama bendiciones sobre tu pueblo. Pero aún así, Señor, sabemos que tú todo lo sabes, y aún así te agradas con nuestro clamor, que es un testimonio de fe, de confianza en ti. Sabiendo que tú resolverás, nos bendecirás, proveerás de todo lo que ponemos delante de ti.
Así que escucha la oración de mis hermanos, exponiendo su causa, su necesidad, sus debilidades, sus enfermedades, sus dolencias, Señor. Y bendícele, Señor. Atiende nuestra oración como iglesia, derramando una bendición y transformando nuestros corazones para creer en ti, para confiar en ti. Bendícenos, Señor, a tal manera que fortalezcamos nuestra fe. Sana nuestros cuerpos cansados, adoloridos el día de hoy. Y escucha la oración de mis hermanos enfermos. Bendice a aquellos jóvenes que están preparándose en sus estudios y darle la sabiduría y entendimiento para que cumplan con sus tareas. En sus fuentes laborales, Señor, también bendíceles. Y derrama esa bendición a tal manera que haya provisión tuya para con sus hogares, con sus familiares. Asimismo, Señor, guárdanos de todo mal y danos el pan de cada día, Señor. Pues en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, seguimos con la proclamación de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 2, 11 al 21. La palabra de Dios dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque resistía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es esto ministerio de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. El título del mensaje es Ya no vivo yo, a cargo del presbítero Luis Rogelio Martínez. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a reflexionar en este mensaje que Él nos ha dado para poder poner nuestro corazón delante de Él y vivir conforme a su voluntad. Señor y Dios Padre, permite que tu Espíritu nos hable al corazón, la mente y nuestro ser, a tal manera que también nosotros pongamos nuestro corazón delante de ti, con el deseo que tú nos transformes y hagas esa renovación en nuestro ser, en nuestra mente, y hacer las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ante el texto que está señalado aquí en Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, nos tiene que llevar
a la reflexión de cómo es nuestra vida, esa vida nueva que nos han dado en Cristo Jesús. Esa vida en la que debe dar testimonio del poder y la gracia y el amor de Cristo en cada uno de nosotros, en su iglesia. En este pasaje que tenemos señalados en Gálatas, ahí en ese capítulo 2, del versículo del 11 al 21, nosotros vemos que se está reprendiendo a Pedro por su conducta como cristiano. Es decir, Pablo se enfrenta con Pedro en Antioquía reprendiéndolo. Sí, a un gran Pedro. Y hoy ese pasaje también nos va a reprender de cierta manera en nuestra conducta como cristianos. Tenemos que comprenderlo desde el punto de vista, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál fue la situación de Pedro? Este Pedro comete una falta y Pablo se lo reprocha. Y la pregunta viene aquí, ¿en qué consistió la falta? Porque también muchos de nosotros podríamos decir, pues yo soy un buen cristiano, soy piadoso, soy religioso, no soy un perverso, malvado como las demás personas. Aquí habría que hacer la pregunta, ¿en qué consistió la falta? Y pensar también, ¿y no será también mi falta? El problema de Pedro es que veía las cosas con doble ánimo. Y posiblemente ahí se acerque mucho a nuestro pensamiento y nuestra vida cristiana el día de hoy. Su acción, su actividad en la vida, comía con los gentiles que se habían convertido del paganismo al cristianismo. Y lo había hecho muchas veces y aún defendía la conducta de estos gentiles que se habían convertido. Véanlo ahí en Hechos capítulo 10, versículo 28. Ahí está el historial, ahí está el contexto. Pero ¿qué sucede cuando vienen los de Jacob? Ahí Pedro tomaba otra actitud. Se retraía y se paraba por miedo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Es decir, a todos aquellos cristianos que venían del judaísmo. Esta actitud de Pedro no era una cobardía o una aparente protección a los gentiles en cuanto a las leyes alimentarias que proveían del judaísmo. Lo que en realidad hacía era una simulación, o lo que conocemos el día de hoy como una hipocresía. Por miedo al pensar que así podría congraciarse mejor con los circuncisos a favor de la circuncisión. Posiblemente ahorita nos estemos reflexionando y pensando que a veces nuestra vida cristiana tiene que ver un enamoramiento y un acercamiento con la vida del mundo de nuestro trabajo, en la sociedad que vivimos, con los cuates, con aquellas familias que no son creyentes en Jesucristo y que muchas veces nos adaptamos a la manera de ser de ellos para no perder su amistad o los favores que podemos obtener en esos momentos. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Eso es lo que dice Pablo. Así hoy
muchas veces hemos errado en actitudes como cristianos, como líderes y como cuerpos eclesiásticos. Actuando como queremos y no como lo estipula la palabra de Dios. Es decir, nos acomodamos a las circunstancias y somos de una manera aquí y somos de otra manera allá y de otra manera por allá. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos vivir en integridad en cualquiera de los contextos, evitando contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Por eso, consideremos a la luz de este pasaje algunas situaciones importantes de nuestra vida, como hoy en día, para que haya bendición en el cuerpo de Jesucristo. Es decir, en su iglesia. Que ese es uno de los factores más dañinos que le están sucediendo a la iglesia de Cristo. El pueblo de Dios está volcando y vive conforme a este mundo, por las condicionantes laborales, por las condicionantes familiares, de la sociedad en que vivimos, de la política y de todo aquello. Nos vamos amoldando de tal manera que cada vez nos separamos más y más de la voluntad de Dios para tu vida. Para ello, el primer detalle, debemos recordar y reconocer, pensando, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El primer detalle es que hay que andar rectamente. Versículos del 13 al 14. Estamos en Gálatas, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Yo los invito, vuélquense a la palabra de Dios y véanlo ahí. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio. ¿Qué sucedió ahí? Porque tuvo que ser amonestado. Primero, arrastró consigo nada menos que a Bernabé, que había dado pruebas de una irreprochable lealtad. Hoy, en la vida cristiana, ¿a cuántos hermanos, a cuántas personas hemos arrastrado por mal ejemplo, por mal testimonio? ¿A cuántos hemos arrastrado al mal por hacer las cosas humanamente y conforme a los propósitos de la carne? Un segundo detalle de este reproche es que no predicó con el ejemplo. Un ejemplo que muchas veces es censurado en nuestra vida, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, al ver ese mal ejemplo de cristianos. Porque siendo ese Pedro judío, se portó como pagano, no como gentil cristiano, sino como pagano. Y tercero, debemos entender que de esa manera y esa forma no se podrá evangelizar si no hay un ejemplo primeramente de cada uno de nosotros. Nosotros debemos creer en el Evangelio, aceptarlo de tal manera que sea parte de nuestra manera de vivirlo y que sea parte de una manifestación diaria. Yo les podría decir que si una persona está completamente segura del producto que vende, es decir, un ejemplo, un hombre que vende paletas de hielo y sabe que su producto es excelente, les garantizo que lo puede vender en tiempo de invierno en Alaska y se lo compra, porque sabrá vender la idea con seguridad y confianza. Así que, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no
nuestra familia no se convierte al cristianismo? Porque no hay un ejemplo de nosotros hacia ellos. Porque nosotros no tenemos esa fe bien fraguada en nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la profundidad de la certeza que debe tener la fe con la que caminamos el camino de Cristo. Y entonces, nuestra vida será de testimonio. Por otro lado, sí, hay que reprender el pecado del creyente en su momento, como lo hizo Pablo con Pedro. Es decir, tendremos que haber la exhortación de aquellos hermanos que no dan un buen testimonio y que llevamos a la condenación a todo el pueblo, a la iglesia de Cristo, por nuestra mala fe. El segundo detalle tiene que ver con una relación de fe en Jesucristo. ¿Qué sucedió? Los versículos 15 y 16 nos lo señalan. Debemos depositar nuestra fe en Jesucristo, no en observar la ley, ya que ningún ser humano puede alcanzar la correcta relación con Dios a través de la ley. Podemos vivir una vida cristiana religiosa, pero la religiosidad no te va a salvar. Al revés, es condenación. Una verdadera relación con Dios es a través de su palabra, en una relación y en una comunión personal con Él. Fíjense que dice el versículo 15 y 16. Dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y Gálatas 3, versículo 11, dice lo mismo, por la ley ninguno se justifica. Romanos 3, 28 señala, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aún todavía tenemos que entender algo más. No es Cristo ministro del pecado, según como lo señala el versículo 17. Romanos 2, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es decir, todas aquellas cosas que están en lo más íntimo de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso lo ve Dios y lo va a juzgar conforme a su evangelio. Y tú has conocido el evangelio de Cristo, tú tienes la palabra de Dios que es el evangelio de Cristo, que puede permitir una transformación en tu vida si tú accedes a esa transformación. Por lo tanto, también requiere no volver a las costumbres paganas o situación anterior, porque todo eso fue abolido en la cruz del Calvario. Y eso sería lo mismo que volver a edificar en lo ya derribado. Ya no podemos vivir en esta sociedad, una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos fortalecidos por la palabra, somos discípulos de Cristo y estamos meditando y estamos siendo instruidos por la palabra conforme a la guía del Espíritu Santo, ya no podemos ser como el mundo. Ya no podemos obrar como el mundo, porque sería volver a lo derribado. El versículo 18 lo señala. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. ¿Qué sucedió? Cristo ha destruido todo aquello. Ahora Cristo ha construido en la obra de la cruz nuestra salvación. Pablo da a entender aquí a Pedro que al retraerse de los gentiles era algo más grave de lo que Pedro suponía.
porque así sería vana su fe. Lo señala ahí Romanos capítulo 4, versículo 14, que yo invito a que vayan para allá. Señala que vana era la cruz de Cristo. No podemos, hermanos, dar un testimonio de poca fe a las personas que nos rodean y que tanto necesitan ser salvos en Cristo. El versículo 21 señala lo siguiente: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Es decir, eso me lleva a entender que en vano corría Pedro al predicar el evangelio de la justificación por la fe, creyendo en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Si en nuestras vidas hay una actitud de hipocresía entre la vida del mundo y la vida cultica o la vida religiosa. El versículo 16 en su segunda parte señala lo siguiente: pues nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Aquí solamente se me viene una pregunta: ¿cómo está nuestra relación de fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en este momento? Un tercer detalle es que debemos entender y comprender que hemos muerto para nosotros, para que Cristo viva en nosotros. Para ello entenderlo, el primer detalle es que la ley exigía la muerte del pecado. En la cruz, Cristo murió como pecador, no siendo pecador. 2 Corintios 5:21. Y dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Todo el que cree en Jesucristo, hermanos, es incorporado a Él, en su muerte y en su nueva vida. Romanos 6, versículos del 3 al 14, yo les invito a que estén ahí. Por lo tanto, debemos entender que el creyente no queda muerto para siempre, sino que en Cristo y con Cristo vive una nueva vida. Vida eterna para Dios. Romanos 6, del 10 al 11. Por ello, hermanos, hemos muerto para nosotros, para que dejemos ver a Cristo que vive en nosotros. Fíjense cuál es el concepto. Hemos muerto nosotros. ¿Qué es morir nosotros? Pues es nuestro egoísmo, es nuestra soberbia, es nuestra vanidad, que nos lleva y nos motiva a obtener nuestros intereses, propósitos de la vida. Es decir, eso no puede estar ahí. Tenemos que permitir que sea Cristo el que esté en nuestra vida. Por lo tanto, pues es una nueva manera de hacer las cosas, es una nueva manera de vivir esta vida. Así que el versículo 20 lo señala claramente, dice: he quedado crucificado con Cristo, ya no es mi yo el que vive, ese yo, esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Qué es Cristo en tu vida? Es gozo, paz, amor, humildad, paciencia, esa sencillez, con ese deseo de servir a los demás antes que a uno mismo. Y esta vida mortal que actualmente vivo, es decir, en esta vida que el día de hoy vivimos, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Yo te invito, hermanos, y a entender y comprender esto. Hoy solamente queda esforzarnos a vivir una vida así y ponerla al servicio del Señor, en la obra de Dios, en nuestra iglesia, para el crecimiento del reino de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, bendícenos a tal manera que podamos entender y comprender tu palabra. Pero lo más importante, que estemos dispuestos a poner nuestro corazón delante de ti, diciéndote: transfórmanos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en la manera y objetivos de hacer las cosas. Que ahora sean para honrarte y glorificarte. Que ahora sean, Señor, para hacer tu voluntad. Ahora sean para que tú seas conocido en el mundo, de que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno 588, Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá. A la luz del glorioso Señor, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá. A la luz del glorioso Señor, jamás faltará su promesa. He aquí yo contigo estoy, al mundo perdido aprisa, anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá. A la luz del glorioso Señor. Seguimos con la bendición apostólica a cargo de nuestro hermano presbítero Rogelio Martínez. Vamos a retirarnos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y sobre todo darle gracias por haber permitido que estuviéramos en este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Señor y Dios Padre, te damos gracias ante tu gran amor y misericordia que tienes por tu iglesia de Filadelfia y las personas que están alrededor nuestro, escuchándonos a través de estos medios de comunicación. Bendícenos y guárdanos de todo mal, Señor.
Danos el pan de cada día, bendice el fruto de nuestros trabajos y permite que tu Espíritu esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz ahí en vuestros hogares. Amén. Vamos a cantar la doxología y es el himno 453. Después, Señor, de haber tenido aquí. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y allí de todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. Gracias a Dios porque estuvimos aquí en este culto y les invitamos a que sigan en la transmisión de los cultos. Les rogamos que puedan seguirlo viendo y que también lo vean sus familiares y sus amigos. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a tener ahora el posludio para la honra y gloria de nuestro Dios.